Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo que? Yo dije conocer la jerarquía y el motivo. ¿La jerarquía la tenés o no? ¿La jerarquía de dónde sale? No, no, si la tenés, la pregunta es si conoces a qué le damos, cómo valoramos a las normas en cuanto a su importancia. ¿Ven ahí cómo lo estoy diciendo? Porque finalmente son todas normas, ¿correcto? Pero según su Sí. importancia en cuanto a la soberanía, las valoramos distinto, eh, o le damos un cierto orden valorativo. ¿Lo conoces? ¿Lo conocen? La Constitución, Perdón. digamos, en el esquema ese famoso de la pirámide está arriba del todo Claro, y abajo están los tratados internacionales y también los tratados internacionales pueden estar dentro del bloque de jerarquía constitucional y sí, abajo del todo están el resto de leyes. sí. Sepan que es una pirámide imaginaria, ¿vieron? Porque después ustedes se llevan esa sensación de como hay una pirámide. No, mirá, nos imaginamos una pirámide. Después no hay nada, ¿eh? Está claro, esto es como un triángulo. Eh, hay una forma que es valorativa, ¿está claro? Porque después tampoco es que las cosas ocurren en función de esa jerarquía o de esa valoración. No es, la valoración sirve para indignarse, ¿está bien? O también la valoración importa en cuanto a que nosotros, como comunidad, nos ponemos de acuerdo respecto de qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Entonces, para eso sirve la valoración que hacemos. Pero después, las normas no se cumplen en función de la jerarquía. Lo que pasa es que todo el sistema o el andamiaje jurídico y valorativo eh, trabajan con ese esquema para... Trabajan con ese esquema. No, no quiero errar. Es, iba a decir para hacer el control. Eh, o para justificar decisiones. Se trabaja con ese esquema para justificar decisiones. No sé si entienden lo que les digo. Hay una jerarquía de las normas, ¿cierto? Hay decisiones que tomar. Decisiones que toman quienes pueden llegar a instancias judiciales, ¿sí? Y esas decisiones las toman utilizando la jerarquía como carta de argumentación. No, vamos a decidir esto porque esto de esta forma no viola la jerarquía de las normas. ¿Sí? Bueno, para eso ustedes tienen que conocer la jerarquía. Profe, ¿cómo surge? Se podría decir que actual, o sea, la última, por así decirlo, no sé cómo decirlo, remodelación, actualización del tema de la jerarquía, sería con el fallo Sofovich. No sé si se refiere a eso. Me refiero a toda la jerarquía en general, desde el punto uno inicial, que es la nación está por encima de las provincias, artículo 31. La nación tiene leyes que están por debajo de la Constitución porque tienen que ajustarse a ella, según el artículo 28. El Estado argentino, reconocido por los demás estados, afianza sus relaciones de paz y amistad con las potencias extranjeras a través de tratados que tienen que estar en conformidad con ella, artículo 27. Y eso nos indica que los tratados están por encima por debajo de la Constitución, ¿cierto? En el sentido de que no podemos firmar ningún tratado que viole nuestra soberanía, a eso se refiere. Y después, está bien, nosotros tenemos un problema interno. Esto tiene que ver como, viste, somos un grupo y como grupo nos comprometemos hacia afuera con alguien, con algo. No, pero che, mirá que yo le dije a tal que nosotros íbamos a hacer tal cosa. Sí, no, pero decidimos hacer otra. No, pero vamos a quedar como el orto. ¿Entienden? Si yo le dije que íbamos a cumplir con tal pacto que hicimos. Sí, pero no podemos cumplir por tal pacto porque tenemos una ley que es re importante y no la vamos a dejar de respetar. Entonces ahí se genera una contradicción entre nuestra comunidad interna y la relación entre nuestra comunidad y las otras comunidades del mundo.
¿Siguen esto que estoy diciendo? Y eso es la tensión natural que se puede generar entre las leyes internas y los tratados que firmamos hacia afuera. No, pero yo les dije que les iba a vender toda el agua. No, pero tenemos que tomar un cacho de agua nosotros. No puede ser que nos quedemos sin agua, porque nos vamos a morir de sed y nos vamos a morir. Sí, pero les prometí el agua para los servidores, no sé, de inteligencia artificial. Estoy poniendo un caso extremo, es irreal, pero se entiende. Y vino Peter Thiel, no sé si lo conocen, que es el dueño de Palantir, que, bueno, un dueño del mundo, y quiere ponerse una empresa, quiere poner los servidores acá de la inteligencia artificial y necesita toda el agua de la Argentina. ¿Qué hacemos? Tenemos la ley del agua, es mentira, pero tenemos una, imagínense que tenemos una. Tenemos la ley de glaciares, ahí está. Está la ley de glaciares, ¿la conocen la ley de los glaciares? Que no se puede hacer excavar ni, digamos, este, extraer riquezas naturales de las zonas glaciares y periglaciares de los cursos de agua. Y el gobierno la modificó. Bueno, no importa. Pero imagínense que firmamos un tratado con una empresa extranjera para darle toda el agua que corre por debajo de los cursos de agua de los glaciares. ¿Con qué ley cumplimos? ¿Con los tratados o con las leyes internas? Bueno, si es un tratado, con el tratado. ¿Se entendió? O sea, por lo menos así está estipulado en la valoración que hacemos y la jerarquía de las normas. Después vendrán los contraargumentos. No, el agua es un recurso natural y vital para la vida. Artículo 75, inciso 23. Bueno, tratado internacional tal que dice que el agua es lo más importante. Es un tratado de derechos humanos. Está por encima de cualquier otro tratado. Ustedes conocen la jerarquía, no cómo aplicarla. La conocen como si fuesen cartas que tienen para jugar. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tienes que saber? La jerarquía. ¿La conoces la jerarquía? ¿La conocen la jerarquía? ¿Conocen el escalafón? Eso tienen que saber. No como verdad, como juego, como regla de juego. Pero ahí, por ejemplo, si nos preguntan eso que estás diciendo vos ahora, ¿qué tendríamos que decir? Según el artículo tanto, predomina la soberanía interna frente a los tratados internacionales, así más o menos. No, no, lo tenés que decir según los artículos de la Constitución. 75, inciso 22. Los tratados internacionales y concordatos con la Santa Sede tienen jerarquía superior a las leyes. Ok, ok. ¿No? ¿Lo conocen ese párrafo? ¿Esa línea? Sí, sí. Esa línea se agregó en 1994, producto de la tensión que existía desde que nos constituimos como país hasta ese día. El fallo Sofovich es un antecedente, un precursor, un puente. ¿Por qué? Porque va como delineando una forma de entender la jerarquía que se termina de consolidar en la propia Constitución. ¿Está claro? 2 años después, en el 92, es el fallo de Ekmejian contra Sofovich por un derecho de réplica, porque había, bueno, el caso, derecho de réplica a los medios. Y ahí la Corte dice, bueno, este derecho de réplica está en un tratado que tiene jerarquía superior a las leyes, pero eso no estaba establecido en la Constitución. Y además los fallos de la Corte no siempre se cumplen. No tenemos una ley que diga que los fallos de la Corte tienen que cumplirse sí o sí. Cualquier juez puede apartarse o jueza de un fallo de la Corte. No sé si saben, no lo estamos viendo, pero no importa. Pero después, cuando aparece esta misma mención en la Constitución, 2 años después, en el artículo 75, inciso 22, primer párrafo, última parte,
queda zanjada la cuestión. Los jueces no pueden apartarse de la letra de la Constitución, aunque lo hacen. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Está bien? Sí, profe, me quedó claro. Después otra consulta que no me quedó claro la causa de los conflictos en las revoluciones de Inglaterra, Pará, porque antes que esto, ¿alguien tiene más dudas con lo de la jerarquía o no? Tomen nota de que estudiamos la jerarquía y le dimos una visión histórica, ¿vieron? No es lo mismo la jerarquía de la nación versus las provincias, que está relacionada con toda esta temática de las provincias, los caudillos, el puerto, Buenos Aires, el 31, con la temática de los tratados, que es muy posterior. Digamos, el problema, antes de pasar franco a las causas de la Revolución Inglesa, el problema con el 31 es un problema del siglo XIX, ¿correcto? Que tiene que ver con la formación interna, que tiene que ver con la relación de la nueva nación que no existía. Hoy ya conocen todos el gobierno nacional, pero en esa época no existía. Tienen que pensar eso también, ¿no? En el 53 no había un gobierno nacional, no existía. No es que había un gobierno nacional con el cual hoy nos enojamos o nos amigamos. No existía, no, cero. Había solo gobiernos de provincia y el de la provincia de Buenos Aires era el más importante. Entonces, el artículo 31 hace referencia específicamente a eso, que hay un nuevo gobierno nacional que está por encima de las provincias y está empezando a funcionar. ¿Está? Entonces el 31 responde a la problemática del siglo XIX y al origen de la nación argentina. El artículo 75, inciso 22, y la relación entre tratados y leyes responde a una problemática propia del siglo XX, de las guerras mundiales, del concierto internacional de países, del consenso de Washington. Yo sé que no tiene ni idea de todo esto, pero es, ahora, es de ese contexto el artículo 75, inciso 22. Es el contexto de la caída del muro de Berlín. Para que ubiquen temporalmente de dónde viene eso, porque no es que están ajenos de la historia de esos artículos, ¿está? Y que había una idea de que se había terminado el comunismo y que todos teníamos que plegarnos al orden internacional de las leyes con Estados Unidos como vector internacional, ¿sí? A partir de la ONU, la OTAN, el Consejo de Seguridad, y teníamos que integrarnos, y había una exigencia también por parte de los otros países de que para ser parte teníamos que tener un estatus en la jerarquía de los tratados, ¿sí? Que fuera compartida con la comunidad internacional. Era como lo que se decía en la época, hay que subirse al tren de la historia. Eso se decía. Y no sé si ustedes conocen esa parte de la historia, pero bueno, ese articulado responde a ese momento. El fallo de Kmejian contra Sofovich es de año 92 y el muro de Berlín cayó en el 89 y la URSS desaparece en el 91. ¿No? Para que tengan una noción temporal del momento de ese articulado. Eso funcionó hasta el 2001, se los digo para que sepan. Después ahí de 2001 se pudrió todo, con las Torres Gemelas. Y no tenemos más sobre la jerarquía. Es tratados y constitución, tratados de derechos humanos, otros tratados, tratado de integración, leyes. ¿Está claro? Gobiernos nacionales, gobierno nacional, gobiernos provinciales. Conocen la jerarquía y también su sentido histórico. ¿Ok? M- Si me preguntan, ¿y para qué mierda me sirve saber el sentido histórico? Para hacer, no sé, para que sean mejores profesionales. Nada más. Para que no sepan después un cuadro, viste que, ay, yo lo repito de memoria el cuadro, porque eso te lo dice la IA. Pero para que tengan construida una novela en la cabeza que les sirva a ser mejores personas para pensar mejor. Nada más. Pienso que en algún momento de sus vidas, alguna ficha con estas cosas les caen. Bueno, listo. ¿Alguna duda con esto? No, profe.
una más, el momento en el que los tratados estaban compitiendo con las leyes, el momento en que competían, ¿qué significa que competían? Que no estaba clara la cuestión, es toda la historia que va desde la Primera Guerra hasta el fin de la Guerra Fría. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es un momento que, si ustedes lo piensan históricamente, de estados nacionales fuertes, ¿sí? Eh, desarrollo interno, em, producción propia, industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Era el momento en que los estados se encerraban en sí mismos y se desarrollaban y se preparaban para una guerra. ¿Está claro? Entonces no podíamos poner los tratados por encima de las leyes cuando en realidad lo más importante era la soberanía del estado por encima de los otros estados, digamos como idea. ¿Sí? Entonces, la disputa entre tratados y leyes, que también se dio en sede judicial, está directamente relacionada con la guerra, con el desarrollo interno, ¿sí? Con la afirmación de nuestra soberanía y con nuestras pretensiones de ser potencia mundial en ese momento. Porque Argentina siempre tuvo pretensiones de ser una potencia mundial. Nosotros, lo único que nos quedó es el fútbol de eso, pero en una época de la historia de Argentina no era solamente el fútbol, era toda la Argentina como potencia. Uno podría pensar delirios de grandeza, bueno, puede ser. Y después, en el 92, cuando se resuelve lo del comunismo versus el capitalismo, entre comillas, lo estoy diciendo, tomamos postura también, y aparte era el gobierno, que no importa de quién era de Menem, pero era el gobierno del liberalismo, sea quien fuera el gobierno. Si le hubiese tocado un radical o a otro, al que le tocara, iba a ser un gobierno que iba en consonancia con lo que pasaba en el mundo. Y eso lo digo como mención para que entiendan por qué estuvo en disputa durante tantos años el debate respecto de tratados o leyes. ¿Qué tiene que estar por encima de qué? Y cuando termina todo este conflicto mundial, se resuelve también internamente nuestra jerarquía de las normas, ya pensando que existe un orden internacional del cual somos parte y que los tratados están por encima de nuestras leyes y queremos ser parte de ese orden. ¿Está claro? Además, nadie nos iba a dar un puto dólar si no nos comportábamos como las potencias exigían, claramente. Y finalmente, vieron que hay un montón de tratados que se firman en donde se cede de ceder, no con ese, con C. La jurisdicción. ¿Conocen ese tipo de tratados, no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Vieron No, profe. cuando alguien firmó alguna vez un contrato de alquiler? ¿Alguien trabaja en un estudio jurídico acá o no? ¿Alguien vio un contrato de algo alguna vez? Vieron que al final de los contratos dice, y bueno, y para cualquier cosa que pase con este contrato, vamos a ponernos de acuerdo en que el árbitro es este, en esta ciudad. ¿Se acuerdan? ¿Ubican lo que estoy diciendo? El domingo fui a jugar al fútbol y nos peleamos y estábamos tratando de ver si le pagamos un árbitro. Entonces, es como una especie de contrato, pacto oral, en donde nos ponemos de acuerdo que le pagamos un árbitro y lo que el árbitro diga, lo cumplimos. ¿Entienden? Es eso. Entonces, todos los contratos dice, bueno, y si hay algún problema con este contrato, vamos a vamos a pelearnos en este tribunal, en este árbitro, en este lugar, en esta ciudad, con las leyes de este lugar. Y hay muchos contratos que tenemos actualmente que ceden jurisdicción. ¿Qué significa? Jurisdicción viene de decir la ley. Juris, derecho, dicción, decir. Eso ya lo habrán escuchado alguna vez, no sé. Entonces, si cedemos la jurisdicción a un país extranjero, estamos cediendo la soberanía porque no estamos afirmando
que nos vamos a basar en lo que nuestra propia comunidad con sus propias leyes diga. Eso es ceder la jurisdicción. Y muchas veces para aceptar la plata que nos viene de afuera, el dinero, los dólares, cedemos jurisdicción. Bueno, vamos a firmar este préstamo que vamos a tomar. Pero cualquier problema que haya con este préstamo, bueno, va a decidir los tribunales de Nueva York, donde se jugó la final del mundo. ¿Por qué? Y porque si no, no te dan la plata. Mira qué fácil. ¿Siguen este razonamiento que estoy diciendo? Eso es ceder jurisdicción. Un poco, uno podría pensar, es violatorio de la jerarquía de las normas. Pero bueno, ocurre. Cuando a Rusia le hicieron eso, voy a poner un ejemplo contrario, pero para que, no por Rusia, no por defender Rusia, para que se entienda la distinción. ¿Qué hizo Rusia cuando le dijeron, mira, te vamos a confiscar todos los dólares que tenés afuera? Rusia dijo, bueno, no hay problema. Ahora, a partir de ahora, a mí me pagan en rublos. ¿Y qué son rublos? Bueno, rublos es mi moneda. ¿Quieren mi gas? Dice Rusia. Bueno, me pagan en rublos. Y no tengo rublos. Bueno, yo te los presto, dice. Y ellos emiten su propia moneda. La emisión de la moneda, la recaudación de los tributos, la jurisdicción, son todas afirmaciones de la soberanía. Cuando nosotros queremos dólares, estamos cediendo soberanía. Cuando nosotros establecemos la jurisdicción en otro lugar, estamos cediendo soberanía. Esta jerarquía queda hecha trizas. La Constitución aparece como un objeto sin sentido. Pero bueno, listo. Todo esto tiene que estar ahí dando vueltas cuando piensan en la jerarquía de las normas. ¿Está bien? Bueno, una de las causas de la Revolución Inglesa, justamente, la causa es el pago de tributos. Y la forma de la resolución es establecer un parlamento que dice las leyes y no el monarca. ¿Y qué dicen esas leyes? Bueno, ¿cuáles impuestos vamos a pagar? Las leyes de los comunes, justamente. Otra vez, la afirmación de la soberanía. Las causas son las causas del liberalismo, las causas del capitalismo. Las causas son una burguesía empoderada que no necesita la tutela del monarca y que encuentra al monarca y su fuerza administrativa y su aparato bélico como un impedimento al desarrollo de las propias fuerzas productivas de la burguesía. ¿Sí? Hay un nuevo sujeto histórico social, es la burguesía. No existía, ahora existe. Pero que no tiene instituciones que la representen. ¿Qué significa un nuevo sujeto histórico social? Bueno, alguien que se representa de una forma distinta como hasta ese momento se había representado. No se representa más como un súbdito del Señor. Se representa como un individuo, a sí mismo, que puede gobernarse y que debe gobernarse y que no quiere que lo gobiernen. ¿Y cuál es la forma que va a encontrar para gobernarse? Un parlamento. ¿Se entiende? No, no lo entiendo, profe. ¿Qué de todo lo que dije no se entendió? Me pierdo cuando empezás a hablar de la burguesía en Inglaterra, porque la ubico, por ejemplo, en Francia, pero no en Inglaterra, ¿Pero por qué lo ubicas en Francia? por obvias razones. ¿Cuáles? Este, porque son los que representan el tercer estado y que los que principalmente son la cara del poder constituyente en Francia, porque son como los más, por así decirlo, influyentes en la Revolución Francesa. ¿Y qué tiene de diferencia eso, poner salvando la distancia con Inglaterra? Es que directamente no sé. ¿Vos conocés el proceso histórico? ¿Hablaron del proceso histórico en Inglaterra? Sí, pero no, no lo sé tampoco.
Y yo. bueno, pero escucha, ahí falta lectura, Franco, porque tampoco es que me dijiste muchas cosas de Francia. Me dijiste representan al tercer estado. Y bueno, en Inglaterra también. El tema es si querés, si podés, si sos capaz, si son capaces, no solo Franco, de relatar los hechos, los procesos, los acontecimientos, más allá de las representaciones. Es decir, ¿qué pasó puntualmente? ¿Qué pasaba en Inglaterra? Bueno, el rey cobraba impuestos muy altos y encarcelaba a la burguesía que no pagaba los impuestos y les confiscaba las tierras. Y la clase media, primero a partir de un problema religioso, pero que se expresaba religiosamente, organiza ejércitos propios para dar la batalla a las fuerzas de la monarquía o de la realeza. Y le hace una guerra y gana. Y hay un liderazgo fundamental que es Cromwell, ¿sí? Que representa a todas las fuerzas de lo que se llamó, o no sé, el New Model Army, nuevo ejército modelo, que era un ejército compuesto por, digamos, sectores enfrentados al absolutismo monárquico de Carlos I. Tenían otra religión, pero podemos también pensar que esa religión expresaba motivaciones económicas. ¿Está bien? Hay un proceso previo a la revolución de reparto de tierras. Pero esto tiene que ver, lo del reparto de tierras, con la dinámica social, ¿vieron? Con las migraciones, las apropiaciones, de los cercamientos, ¿sí? Los cercamientos de tierras y las expulsiones de la gente que vive en el campo de su propia tierra a las ciudades, la creación de ciudades y como yo les diría, para no complejizarlo, una fisonomía social nueva que se modifica a partir de los nuevos objetos y los nuevos modos de producción que no se corresponde con el orden jurídico de aquel entonces. Algo así como si las placas tectónicas de la producción y el capitalismo modificaron la superestructura jurídica, cultural, religiosa eh, de esa sociedad. Tenían problemas del siglo XXI con instituciones del siglo XVII. No sé, si quieren. Y después tenés los acontecimientos. Hay un cuarto estado también en Inglaterra, que son los Levelers y los Diggers, que son un poco como los jacobinos en Francia, que son sectores populares que no tienen propiedad y que plantean la idea de la igualdad, ¿sí? Bueno, propiedad para todos, no para algunos. Reparto de las tierras comunales. Todos somos iguales ante el Señor. Eran los naturalistas. Eh, Esos combaten junto con Cromwell, pensando que peleaban por su propia libertad. Y pasado el tiempo se dan cuenta que no. Entonces la lucha por la igualdad continuó hasta hoy en día. La burguesía pudo finalmente triunfar y doblegar a la monarquía, ¿sí? Echando en la segunda revolución de 1688 a Jacobo I y poniendo un parlamento de comunes
que es la propia Cámara actual de los Comunes, ¿sí? Por encima del monarca. Dejaron una Cámara de los Lords, porque ellos no abolieron los títulos nobiliarios, ni tampoco suprimieron la monarquía. Esa es una diferencia con Francia, que sí, una vez que le cortó la cabeza a Luis XVII, no volvió a restablecer la monarquía, sí volvió, pero bueno, después cayó. No pudo consolidar la monarquía, no pudo consolidarse la monarquía a pesar de su decadencia en Francia como sí en Inglaterra. Y la Cámara de los Lords continuó existiendo y en Francia, por ejemplo, no. Hay una asamblea legislativa de los representantes, igual que tienen en Inglaterra una Cámara de los Comunes. En Francia, la Cámara de los Lords o de los sectores propietarios o de la aristocracia desaparece y en Inglaterra no. ¿Está lo que estoy diciendo? Pero en esencia, más allá de que un régimen sea monárquico y el otro republicano, los dos expresan a la burguesía como la fuerza más importante. La burguesía piensa en los propietarios, ¿sí? ¿Quiénes son los que hacen las leyes? Los propietarios. En el gobierno actual nuestro lo pueden ver claramente, ¿no es cierto? Todas las leyes son de propietarios para propietarios. Después lo dibujan un poco, pero más o menos es así. Te tengo que hacer una consulta respecto al Parlamento en Inglaterra. Eh, pues me cuesta ahí un poco rastrearlo. El origen es con la Carta Magna por 1215. Está medio debilitado de momento de Carlos porque están las persecuciones a los legisladores. Y lo que más confusión me genera, porque cuando Cromwell asume, el texto dice que disuelve el Parlamento, pero después en Instrument of Government se limita a sí mismo como Lord Protector y también limita al Parlamento. Entonces lo disuelve y llama uno nuevo. Ah, perfecto. Eh, Él disuelve el y en es, parlamento y crea un nuevo parlamento. Lo que pasa es que después se maneja más verticalmente, vamos a llamarlo. ok, Pero cuando muere Cromwell, se restituye la monarquía. Esto pasa siempre en los países monárquicos. Se los conté la vez pasada, así muy al pasar con pequeñas anécdotas. Les dije la de Franco o la de Mussolini. Siempre que muere cae algún liderazgo, fallece, el Estado necesita un tutelaje, ¿sí? Entonces reaparece la monarquía cuando tienen monarca, pero ya les expliqué que no es para gobernar, sino ahí un poco como para asegurar la existencia de un gobierno, que no es lo mismo, ¿sí? Y la monarquía cuando reasume no es una monarquía empoderada, es una monarquía debilitada que necesita, de alguna manera, instituciones que reflejen las fuerzas de la época, pero que le dejen un espacio al propio monarca, que no desaparezca. Porque al final el monarca asume un rol fundamental, que es asegurar la existencia de un gobierno, ser símbolo de unidad, pero no se olviden que hay un interés egoísta, si quieren, e individual del propio monarca, que está más relacionado con su propia herencia, su pasado y su linaje, que es la de preservar para la familia la institución monárquica con todo lo que eso conlleva de prestigio para esa familia. Entonces, el objetivo del monarca, cuando la monarquía está derrotada, es preservarla como un juez que se quiere quedar en su cargo, ¿entienden? Como un funcionario público que no quiere perder sus privilegios. No lo estoy diciendo para atacar a la monarquía. Finalmente la monarquía cumple un rol fundamental que no lo cumple un funcionario, ¿sí? Pero hay algo que del orden de no perder los privilegios, ni el estatus, ni el nivel de vida de la propia familia monárquica. Lo que pasa es que la monarquía tiene, a diferencia de cualquier otro funcionario, una función de símbolo de unidad que termina siendo real en la subjetividad de la comunidad, que es la de la preservación del orden. Y esa es la carta que le garantiza a las monarquías continuar en el poder.
No sé si pueden ver esto que estoy diciendo. Y entonces me dicen, ¿pero qué? Quieren quedarse, son unos egoístas, puede ser, pero cumplen una función también, toda la vez. Y esto le pasó a todos los monarcas cuando se restablecen en sus tronos, pero no con la fuerza del orden medieval, no con la fuerza de Dios, sino que son siempre pactos de sujeción con un pueblo que tiene unas fuerzas productivas que los representan mucho mejor. ¿Está? No sé si siguen este razonamiento. Espero que sí. El Parlamento inglés, vos decís 1215. Lo que pasa es que siempre hubieron en todas las sociedades europeas y en general distribuciones territoriales de poder que estaban representadas por lo que fue la nobleza, ¿sí? Que eran pactos entre señores nobles que le pagaban impuestos al monarca en una estrategia, en una especie de alianza, ¿sí? Para preservar el territorio, asegurando la fuerza o la unidad de la fuerza. Una fuerza local y una fuerza real más importante, en caso de que la fuerza local no pueda contener un disturbio o defender la frontera. Y esas nobles se representaban en un parlamento de nobles que le hacían jugaditas al rey. Entonces ahí como había una especie de política por abajo, política por arriba, ¿sí? Hay problemas en el pueblo y también hay rosca. Esa rosca se resolvía con cartas. Bueno, te concedo esto, te concedo aquello, te concedo lo otro. Pero en algún momento la taba se da vuelta. Entonces es como, bueno, mira, no vamos a esperar que vos nos des cartas. Vas a firmar esta ahora, la Bill of Rights. Y esta no es que vos nos las concedes a nosotros, esta te la imponemos nosotros a vos. Entonces, y ahí cuando cambia, ahí es cuando decimos que cambia un poco la forma en que entendemos la sujeción, que no va de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Este no es un pueblo con un rey todos gobernados por Dios. Este es un pueblo que se gobierna con sus propias leyes y que pone un rey y que lo saca cuando no le gusta. Esto hizo también Francia en 1795 en algún sentido. Y quiero que sepan que Francia restablece dos veces la monarquía, no es que no. Tuvo a eh, Luis Felipe de Orleans en 1830, creo, tuvo rey en 1818 al 20, en el 30, y tuvo a Napoleón Bonaparte, el segundo, que asume como rey y después se autodenomina rey presidente. Siendo rey se hace elegir presidente y firmaba como rey barra presidente. Había como una especie de conjunción y después quedó presidente en las siguientes constituciones, básicamente la constitución de 1871. Bueno, en una historia que no vamos a explicar del desarrollo en Francia, pero pasan a ser república. Bueno, esto con respecto a Inglaterra. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a Inglaterra. Sí, A mí me resuena mucho el acta de reconocimiento. Sé que se hizo en contexto de la Revolución Gloriosa y el impulsamiento de Guillermo de Orange al trono, pero no sé bien a qué refieren la ¿cómo tesis de... ¿Cuál sería puntualmente la pregunta? Pues si lo estás explicando. Claro, pero no sé a qué va, o sea, qué, ¿por qué se crea? ¿Por qué se O crea sea, la Cuarta Reco- claro, Vuelvo a repetir. Cuando asume en el 1603 Carlos I, dice que los reyes se sientan en el trono de Dios. Es decir, que son representantes de Dios en la tierra. Y cuando llega Guillermo de Orange al trono en Inglaterra,
firma, firma un acta en la que reconoce que su poder no depende de Dios, sino de la soberanía del Parlamento de los representantes, que tienen una ley que es la ley de los comunes, que son los sajones, yo les conté. Y por eso les hice circular esa foto. ¿Se acuerdan que les hice circular la foto en donde muestran a Guillermo Normando el Conquistador? No se confundan con las fechas, pero lo muestran a ese tal Guillermo firmando con Britania las leyes de Britania. ¿Se acuerdan que les mostré esa foto? Esa foto es del año 1625 y representa al año 1066. Pero lo que les quiero decir de esa foto es como que en ese momento, en el año 1600, durante la Revolución Inglesa, empiezan a reescribir el pasado. Entonces, lo que ellos pensaban del 1066 lo cambian en el 1625. Lo cambian, cambian su pasado. Dice, che, este no es nuestro pasado, ahora es este nuestro pasado. Esa foto. ¿Entienden que reescriben su pasado? Nosotros podemos reescribir nuestro pasado si quisiéramos. Tienen que pensar que el pasado también es una narración, lo único que hay es presente. El pasado es una historia que nos construimos y el futuro una proyección de nuestro pasado. Perdón pero para que entiendan. Entonces, también hay un caso famoso que es del juez Cook. ¿Yo se los conté o no se los conté? El juez Cook, en el caso Bonham, que hay un tipo que ejerce la medicina ilegal. ¿No les conté este caso? ¿Lo contó Ramiro? No lo desarrollamos, no, lo mencionamos que lo vamos a ver más adelante. Es un antecedente del control de constitucionalidad, pero refiere a lo mismo. Porque el control, ya les expliqué, afirma la soberanía. Porque es quién dice la ley y cuál es la más importante. Y en ese año, 1625 o 6, no me acuerdo exactamente, pero ahí estamos. ¿Mm? Hay un médico que ejerce la medicina en forma, vamos a decir, ilegal, vamos a decir que hace brujerías, que eso era básicamente la medicina al inicio. Agarrar un plato gigante, una olla gigante de, no sé, un caldo, ¿vieron? Y le vas echando cosas y vas probando. Y eso era la medicina, ¿no? Una buena sopa. Entonces iban echando cosas, echamos un pelo, un ajo, algún gualicho. Y entonces este médico ejercía, no sé, estoy inventando, ejercía la medicina en forma ilegal. ¿Pero por qué la ejercía en forma ilegal? No porque no seguía un manual de estilo o porque no había ido a la universidad de ciencias de aquella época, de ciencias racionales, qué sé yo, que seguramente ya existía, sino porque el tipo no estaba matriculado, ¿sí? Y se tenía que matricular en el Real Colegio de Médicos de Londres. Tal vez no lo estoy contando exactamente cómo sucedió, me la inventé la historia, pero no importa. Es del Real Colegio de Médicos de Londres porque, bueno, está tutelado por la realeza. Pero los colegios siempre fueron las corporaciones de las profesiones. Es como una especie del sindicato de los trabajadores. Es, digamos, la corporación agrupada buscando los beneficios para su propia corporación. En nuestro caso va a ser el Colegio de Abogados, ¿sí? Bueno, y el Real Colegio de Médicos de Londres le pone una multa al médico por ejercer la medicina sin estar matriculado. ¿Hasta ahí está? Es como que ustedes ejerzan la profesión sin estar matriculados. Se hacen un sello cualquiera y le ponen tomo folio y firman. Bueno, y los engancharon. Y entonces el colegio le pone una sanción, imagínense, ¿sí? Y le pone una multa. Y la multa que tiene que pagar el médico por ejercer la medicina en forma ilegal es una multa que perciben en una parte la monarquía
que por eso concede la corporación, porque también tiene un fin tributario, siempre lo tributario es lo principal, pero otra parte de la recaudación se la lleva el propio colegio de médicos. Es decir, que el colegio le aplica una sanción al médico y el colegio recibe una parte de la multa que le aplica al médico por la sanción que el propio tribunal del colegio le aplicó. ¿Hasta ahí está lo que estoy diciendo? Entonces el juez Cook, que es un diputado de la Cámara de los Lords, y creo que es un diputado, no sé, están los Whigs y los Tories, uno de los dos, diputado al fin, pero juez también. Dice en el fallo, momentito, momentito, dice, porque el médico lleva el caso a la justicia. Ustedes tienen que pensar que los jueces son los jueces del rey, ¿correcto? Entonces dicen lo que el rey diga, que es lo que Dios dice. En la Inquisición de Londres tienen también ellos la Santa Inquisición. Em, Absolutista monárquica de Carlos I. ¿Y qué dice el juez? Dice, no, acá hay un temita, que es que en nuestra comunidad, escuchen, este es el momento clave, en nuestra comunidad, por toda esta historia que les conté, hay leyes, escuchen esto, está relacionado con el cuadro, hay leyes que están antes que el monarca y que el monarca debe respetar. Esa es la clave. Y esto lo dice el juez. Un juez que no es un juez de monarca, es un juez que se pone por encima del monarca, pero por debajo de las leyes. Y el juez dice, hay leyes que todos debemos respetar en nuestra comunidad. Una de esas leyes, dice el juez, es que nadie puede ser juez y parte en una misma causa. Y acá el colegio está siendo juez y parte, porque aplica la multa y recibe parte de la multa. Pero el problema no es tanto para el colegio, sino para el monarca que legitima la existencia de ese colegio. Y entonces indirectamente una justicia se está poniendo por encima del monarca y ahí es donde se redefine la soberanía. Son los jueces los que están por encima del monarca, pero por debajo de la ley. Y el monarca también está por debajo de la ley. Hay una ley que nos gobierna a todos. Después el problema va a ser establecer cuál es esa ley, pero ya no es el monarca representando a Dios. Y esto ocurre en 1625, que es el momento en donde le van a cortar la cabeza a Carlos I, que va a ser en 1649. Pero es en la época de la Revolución en donde está cambiando el eje de la soberanía y de la jerarquía de las normas. Y entonces el caso se cuenta ¿por qué? Porque es un caso que va dando cuenta de alguna manera de lo que se va sintiendo respecto de quién está por encima de quién y cómo va cambiando el orden de las cosas. ¿Entienden lo que estoy explicando? Al mismo tiempo, tienen que saber que había muchas peticiones de derechos en la época que cuenta Pisarello, The Petition of Rights y votaciones, que no se las llevaban al monarca, se llevaban al parlamento. Es como que el pueblo, en sus diferentes expresiones y representaciones orgánicas, clubes políticos, representaciones de cualquier tipo, van llevando sus reclamos no al monarca, al parlamento, y van ungiendo al parlamento como lugar de representación del pueblo. Entonces, para que llegue la revolución, tiene que primero estar consumada en la cabeza. Por eso siempre decimos que para ganar hay que querer ganar primero. Eso es lo que yo analizo cuando analizo los partidos. Pero lo explico relacionado con lo que pasó ayer y lo que pasó con Inglaterra, también para que empiecen que hay un pueblo ahí en Inglaterra que ya tiene la victoria en la cabeza. Después hay que concretarla, pero no se va a rendir nunca si se sienten libres. ¿Entienden la diferencia? Eso le pasaba a los esclavos que eran capturados, pero que vivían como libres y que eran capturados como esclavos. Nunca iban a ser esclavos si se sentían libres, porque iban a vivir siempre en la injusticia.
Eso también se cuenta en la historia judía cuando Dios le dice a los judíos, mira, van a morir 3 generaciones, porque los que salen de Egipto, esa es la historia que nos cuentan, ¿no? Son esclavos, y los que entren a la tierra prometida, olvídense de si está prometida o no, tienen que entrar libres, porque si no son libres de mente, nunca van a querer ser libres. Los ingleses ya se sentían victoriosos antes de la revolución, solo había que concretarla, y si perdían, iban a dar otra batalla, y así hasta ganar. No los iban a vencer, porque ellos se sentían en sentían la injusticia de no saberse ganadores, ¿entienden? De no poner a la ley por encima del monarca. Y les duró casi 100 años. ¿Me van siguiendo el recorrido? Finalmente, la jerarquía de las normas lo que afirma es quién ganó la batalla, ¿sí? Nuestro artículo 31 es eso. No íbamos a parar hasta doblegar a Buenos Aires y quitarle su puerto. Y cuando lo pusimos en el 31 en la Constitución, Buenos Aires se fue porque no iba a dar el brazo a torcer. Y hubo que seguir peleando, no sé, hasta 1880, hasta que mudaron la capital. No se iban a rendir, ni uno ni otro. Como dice Hobbes, cuando está muy parejo todo, lo que viene es una guerra civil. En Inglaterra estaba todo muy parejo en la relación de fuerzas entre la monarquía y la burguesía. En Buenos Aires, en 1800, en en Argentina, lo que iba a ser Argentina, entre 1820 y hasta 1880, estuvo todo muy parejo. Entonces no se volcaba de alguna manera el empate hacia algún lugar. Y cuando eso se define, aparece la jerarquía cristalizada en una constitución. Junté un poco todo, pero bueno, para que por lo menos lo que esté diciendo tenga sentido con lo que están estudiando, ¿no? Como que haga juego. Que cuando lean las cosas les haga juego. No sé, ¿esto vino a partir de la pregunta de Inglaterra y las cartas o vino a partir de la pregunta de Inglaterra? Ah, de Guillermo de Orange. ¿Entienden que Guillermo de Orange asume un poco vencido? ¿Respondí la pregunta o no? Sí, venía ya con una monarquía debilitada. Ahí está. Bueno, ¿más preguntas o no? Tengo una última consulta ya respecto a Francia, porque tenemos la Constitución girondina que refleja los valores de la alta burguesía y se complementa un poco con la ley Chapelier que prohíbe el derecho a huelga y la asociación por razón de clase. Sin embargo, el derecho a la resistencia sigue siendo considerado legítimo. ¿Este derecho a la resistencia es como una forma de amenizar a las masas o tiene una forma distinta que no se corresponde con el derecho a huelga y la razón de asociación por clase? Y bueno, lo que pasa es que ahí en Francia no es algo que no pasa ahora en otras sociedades. Lo que pasa es que se cristaliza mejor. Se cristaliza significa como que se deja ver un poco mejor. ¿Viste? Cuando abro un cacho más el cuerpo y veo mejor los órganos, ¿vieron? En Francia podemos ver un poco mejor conflictos que sí pasaban en otros lugares, pero que tal vez no llegaron al grado de madurez. ¿Viste? Cuando no fuiste mucho a terapia y no lo pudiste sacar afuera, ¿entienden lo que estoy diciendo? Y en Francia se dejan ver mejor esas conflictividades que existían en todos lados. El derecho de resistencia estaba pensado para no pagar los impuestos, para rebelarse ante la monarquía, ¿sí? Pero después hay algo del orden de lo performativo. Permítanme que explique esta palabra para los que no la conocen, pero para que puedan entender cómo viene la mano. Lo performativo es cuando decís algo y eso que decís genera otras cosas. ¿Sí? ¿Entienden? Un discurso, que es lo que se dice cuando hablamos de lo performativo, un discurso performativo es un discurso que al enunciarse hace algo, moviliza. ¿Sí? Y cuando uno dice derecho de resistencia, la comprensión semántica de la resistencia empieza a mutar. Entonces, el derecho de resistencia originariamente estaba pensado en Inglaterra para resistir a
las imposiciones de la monarquía, ¿sí? De ahí incluso todo lo que fue la abolición de la Inquisición, de la Star Chamber, como lo llamaban los ingleses, ¿sí? Y de la confiscación por el no pago de impuestos, y el derecho de resistir en el sentido de no tributar al monarca si no me asegura la vida y la propiedad. Pero en Francia tienen que pensar que la Revolución Francesa ocurre 100 años después, en la que las sociedades evolucionan, digamos, en cuanto a lo que es el capitalismo, parecido, pero las instituciones en Francia no cambian. La nobleza es muy fuerte, los sectores populares también lo son, y entonces la, em, la conflictividad es más compleja porque están mejor desarrolladas las fuerzas de la nobleza, de las noblezas en Francia, y las fuerzas de los sectores populares, que no son propietarios, pero que han desarrollado como fuerza de trabajo una especie de comunidad propia. Los cordeliers se llamaban, que eran sindicatos, si quieren, no son sindicatos, pero para que lo entiendan hoy, trabajadores que no son propietarios, pero que crean valor, ¿sí? Y que tienen sus propias lógicas contra los propietarios y a veces sí, a veces no contra el monarca, no está tan claro ahí. Y al mismo tiempo, escuchen, Francia, una vez la revolución, empieza a ser invadida por las otras monarquías y se genera una especie de guerra hacia afuera. Entonces, la palabra resistencia adquiere una multiplicidad de significaciones. Entonces, resistir es no pagar impuestos, resistir es armarse en defensa de la patria, resistir es consolidar la ciudadanía, que es la palabra que yo les conté aparece en Francia como fundamental. En Francia, los títulos nobiliarios son abolidos en agosto del 89, no existen más los títulos nobiliarios, y entonces de un día para el otro, así como que terminó el mundial y todo arranca, de un día para el otro todos nos convertimos en ciudadanos. Pero uno se pregunta, ¿qué es ser ciudadano? Entonces no se sabía bien qué era ser ciudadano. Fue también como nos pasó a nosotros en el 83. Yo era chiquito y ustedes no existían. Pero en el 83, a partir del 11 de diciembre del 83, todos empezamos a vivir en democracia. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es vivir en democracia? No sé qué es vivir en democracia. Y hay una transición más allá de que de un día para el otro cambió el estatus. ¿Entienden? No es que es automático. Ah, bueno, dale. Ahora hago lo que quiero, vivimos en democracia y vivimos como estamos viviendo hoy. No, no fue así. ¿Sí? Y eso también pasó en Francia. De un día para el otro, todos los que eran súbditos se convierten en ciudadanos, ya eso se dejaba expresar en las charlas políticas, en los clubes, en la animosidad, en la gente armada, pero a partir de cierto momento empezamos a ejercer la ciudadanía y no se sabía bien qué era ser ciudadano. Había que inventar la ciudadanía, ni siquiera era una palabra que existiera, porque ciudadano es vivir en la ciudad. Ciudadano no es tener derechos políticos, ¿entienden? Ciudadano, ¿qué es en ese momento? Bueno, entonces ahí es como que también se asocia la defensa de la ciudad como la idea de ser ciudadano. Y ahí entonces aparece la palabra resistir como una palabra que encaja o se ayorna o se amolda semánticamente, al nuevo estatus. ¿Sí? Entonces, resistir en lo performativo significa, bueno, vamos a armarnos en defensa de la patria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tiene otra connotación. Pero eso a los sectores conservadores, a los sectores propietarios, a la aristocracia francesa, a los que tenían el título pero ya no les importa, pero son los verdaderos dueños, les hace ruido. Entonces dice, no, resistir es no pagar impuestos, pero resistir no es juntarse en la esquina y pelear, porque estás peleando contra mí. Porque durante el en agosto del 89, que salen todos a la calle a pelear, dicen, lo que pedían era destruir las máquinas. No era solamente armarse en defensa, era destruir las máquinas. ¿Sí? Y entonces y quemar e incendiar las casas de los propietarios. Entonces los propietarios que asumen el control de la situación en la asamblea
sancionan una constitución y una cierta cantidad de leyes para prohibir a estos que se arman en defensa de la patria que se armen y que defiendan, porque están defendiendo sus propios intereses y no los de los propietarios. Y es por eso que aparece el movimiento jacobino, disuelven la asamblea en el 92 y arman una nueva constitución en el 93. Una constitución que no es de propietarios, que no votan algunos, que votan todos. ¿Sí? Y está la constitución que va del 93 al 94 o al 95. ¿Se entiende? Y esto pasa rápidamente, y cuando digo que se cristaliza, significa que lo pudimos ver expresado en textos, lo pudimos ver en discursos, lo pudimos ver en liderazgos, y eso está todo documentado, existe, y, y en Francia tienen un panteón, que es el panteón de aquellos que hicieron, que ellos tienen así, lo llaman así, a aquellos que hicieron grande esta nación, y ahí van metiendo gente en el panteón, y en ese panteón están todos los líderes de la revolución. Nosotros, si tuviésemos un panteón, pondríamos a Messi, por ejemplo. No tenemos el panteón. Está bueno, porque ellos ahí tienen uno, ¿viste? Y van metiendo gente ahí. La vez pasada metieron un historiador, no sé. El panteón está como todo el tiempo en movimiento. Estaría bueno tener uno para ir poniendo nuestros líderes, ¿no? Aunque es un quilombo, pues no sabes a quién poner, a quién sacar. Un día pones a Perón, otro día lo sacás. Es un quilombo. Un día está Cristina, un día sacás a Cristina. Aparte, imagínense si tuviésemos un panteón nosotros con Milei. Saca a todos del horno del panteón y pone a todos nuevos en el panteón. Sería divertido también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el líder de Milei? Es tan gracioso. El que tiene, que es el nieto del diputado, que lo nombra siempre, ¿viste? Pues es un economista que es su prócer. Alberto Venegas Lynch. Ah, es este. ¿Lo conoces? ¿Viste? Porque Alberto Venegas Lynch ya dijo, no sé qué cornos dijo Alberto. Y entonces yo pienso, mi ley pondría a Alberto Venegas Lynch en el panteón. Nadie entiende nada, no importa. Mételo ahí, Alberto Venegas Lynch, en el panteón. Bueno, ¿se entendió ahí lo de resistencia? Sí, sí, sí. Y otra cosa que te quiero consultar, porque recién con Boham comentaste que no se puede ser parte Juez y parte. y juez al mismo tiempo, y eso es un poco lo que se discute también en Fight, ¿no? Para que le discuten Obvio, a los jueces de la porque Corte Suprema. lo que pasa es que nosotros les damos fight haciendo el puente temporal, es como que pasó un montón de tiempo, y dices, pero pará, fight, estamos hablando de 1800, 1600, estamos hablando, no, estamos en el 1600 con Inglaterra, estamos en el 1789 con Francia, estamos en el 1853, 60, 90 con Argentina, y pasamos a 1999 o 97 con Fight. Y si, ¿cómo hacemos esos saltos temporales? ¿Me entienden? ¿Cómo puede ser que hacemos saltos de 100 años? Eso es un quilombo en mi cabeza hacer saltos de 100 años, ¿no? Parece como una especie de rayuela temporal, ¿viste? Cuando ¿juegan a la rayuela o no se juega más? Bueno, viste que tirás la tiza y saltás, pero bueno, vas pasando un casillero por otro. No se debe jugar más a la rayuela, ¿no? Hace mucho que no juego a la rayuela. Bueno, no importa, me distraje. Entonces, haces esos saltos y dices, ¿cómo pasó a Fight 1997? Bueno, porque en realidad lo damos en ese momento, pero expresa un mismo problema. Entonces, por eso podés asociarlo. Porque la Corte Suprema se pone por encima de la Constitución y del poder constituyente para fallar, para dictar una sentencia. ¿Entienden? En Fight. Y entonces el caso uno lo da porque ahí aparece un problema que tiene que ver otra vez con el orden de la soberanía. Y siempre estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo constituir una soberanía política que esté por encima de todos y la que podamos respetar? Y la verdad es que la divinidad de Dios solucionaba muy bien este conflicto. Porque Dios es uno todopoderoso, está por encima de todos y nos juzga más allá de nosotros terrenales acá en la tierra. Y entonces lo solucionaba el problema. No había discusión. Y si alguien hablaba en nombre de Dios y se acabó. ¿Entienden? Y cuando desaparece con Orange
y la carta de reconocimiento, el acta de reconocimiento, esta idea de que Dios está por encima de todos y que ahora somos terrenales y nos organizamos bajo nuestras propias leyes, la filosofía entra en un debate eterno que no puede resolver respecto de cuál es el orden que debe primar. Esto es un problema que aparece en Spinoza. Yo sé que son autores que no conocen, tal vez de nombre, que los escucharon ahí sentir. Que aparece en Hobbes, que aparece en Descartes, que aparece en Kant, que aparece en Hegel, tratando de resolver este tema que no se resuelve. Y cuando la Corte dice, no, 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 el poder constituyente se extralimitó. No podía modificar la Constitución para establecer que los jueces tienen que durar hasta los 75 años, porque la Constitución dice que los jueces duran mientras dure su buena conducta. Y el poder constituyente derivado está limitado porque tiene que solamente modificar aquello para lo cual la ley de necesidad de la reforma lo facultó, sigue en este razonamiento, y ese tema no estaba dentro de la ley de necesidad de reforma y por lo tanto nosotros podemos decir que el poder constituyente derivado tiene límites que encuentra en la propia Constitución que establece un mecanismo que es el del artículo 30 que es que se convoca a un poder constituyente mediante el voto y el poder constituyente dice qué puede o qué no puede modificarse por parte del poder constituyente derivado en la ley de necesidad de la reforma que dicta el Congreso. Bueno, ahora yo les voy a decir algo. Eso no está establecido en la Constitución. En la Constitución solamente dice, artículo 30, la Constitución podrá ser modificada o en todo o en cada una de sus partes no habrá de hacerlo, sino es a través, siempre con la negativa, a través de una ley, ¿sí? De necesidad de la reforma que será sancionada con 2/3 del Parlamento, del Congreso, ¿sí? Que tendrá que convocar a un poder constituyente para que lo haga. No, no lo dije así, pero bueno, ese es lo que dice el artículo 30. Y no dice nada más. Y todo lo que se diga después son leyes que pueden ser modificadas por otras leyes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y lo que pasa es que como no, y ahí voy a hacer algo que lo dije en muchísimas clases, lo digo siempre, lo voy a decir ahora, al no tener rey, no es que nadie cumple esa función. Alguien dice la ley. Y si no es el monarca, bueno, acá lo que hizo la corte fue ponerse en el lugar del monarca. ¿Sí? Y la corte se pone por encima de la Constitución, por encima del artículo 30, y le interpreta como le parece. La diferencia entre la corte y el monarca es que la corte está por encima de la ley para asegurar que la ley se cumpla, no para gobernar. En cambio, la corte se pone por encima de la ley para preservar sus propios privilegios e intereses. ¿Entienden la diferencia? No para asegurar la existencia de un gobierno. Ni siquiera tampoco la Corte tiene esa función porque la Constitución no se la da. Pero como no tenemos un monarca, no tenemos a alguien que está por encima. Entonces la Corte juega siempre muy sabiamente en su favor, interviniendo cuando le parece para preservar su estatus o para preservar los intereses de aquellos que privilegian su estatus. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Entonces, ¿qué hace Fight ahí? Bueno. Fight está puesto ahí como una problemática que no tiene resolución. ¿Qué está por encima de qué? ¿Está bien o está mal ese fallo? ¿Cuál es el rol de la Corte? ¿Quién está por encima de quién? ¿Cómo se expresa la soberanía? ¿Siguen todo esto que estoy diciendo? Y bueno, en este sentido tienen que empezar a pensar la reforma, el poder constituyente. ¿Entienden que es todo como el mismo pack y que todo puede explicarse separadamente, pero todo tiene una misma lógica? No sé, por lo menos así. Había uno que se llama Guillermo Nimo que decía, por lo menos así lo veo yo, que era un juez que estaba en un programa deportivo. Guillermo Nimo, ¿quién conoce a Guillermo Nimo? Nadie, ¿no? Bien ahí, Patricia. No sé si resolví o hace falta que explique Fight, pero eso Fight
la resolución de Fight vino 20 años después con otro fallo, Schifrin, que dijo, bueno, ya está, se terminó, ahora los jueces a los 75 se van. Después de 20 años de que, digamos, murió toda una generación de jueces que habían asumido el cargo con la constitución previa al 94, como que corrió un poco de agua bajo el puente y sí, bueno, ahora sí vamos a empezar a aplicar eh, la ok, ahí me habla, ok, no de la cámara. Ahí vamos a empezar a aplicar el artículo 99 inciso 4, ¿sí? Que es que un nuevo nombramiento será necesario para cuando los jueces cumplan los 75 años de edad. Y más allá de que compatibilice o no compatibilice con el artículo 110 que dice que los jueces duran en el cargo mientras dure su buena conducta, que vaya uno a saber qué es y quién juzga cuándo o cuándo no hay buena conducta, ahí ahora está el Consejo de la Magistratura, un antro, eh, se empezó a aplicar. También yo di clases durante 20 años, 15 años, explicando el fallo Fight sin que existiera el fallo Schifrin, ¿sí? Y ahora que pasó el tiempo, los ciclos se empiezan como a completar. ¿Vieron que les dejé ese texto de Hegel no ese texto que yo escribí, pero que ahí decía Hegel que la historia repara un cacho lo que no pudieron hacer generaciones anteriores? Hay que esperar un poco como que pase el tiempo y que los ciclos de la historia como que se vayan cumpliendo para ir comprendiéndolos en su globalidad y no en el acontecimiento preciso en el que ocurrieron, en el momento preciso. Y como que cuando la corte falla en Fight, tal vez fue muy abrupto el cambio para los jueces de durar a los 75, si habían durado durante toda la vida desde que nació la Argentina, pero pasados 15 a 20 años, 18, no sé cuántos fueron, desde Fight hasta Schifrin, ya podemos empezar a cumplir con ese fallo. Entonces ahí es como que se da la transición, ¿entienden? No es que es automático. Le digo la verdad, yo para lo de Argentina, hablando de todo esto y de lo que pasó ayer, y yo siendo más grande, yo lo entendí como un ciclo. Y no es que digo, bueno, perdimos qué cagada y estoy sufriendo arrastrándome por las paredes. Fue un buen ciclo, tuvimos el ciclo 86-90, ¿sí? Con Maradona, campeón subcampeón, y ahora vamos a tener históricamente el ciclo 22-26 con las Copas Américas y fue un muy buen ciclo y lo vamos a recordar así toda la vida cuando el 22 y el 26 estén más cerca, cuando estemos en el 45. Yo ya voy a ser grande, pero todos nos vamos a acordar del 45 cuando en el 22 y el 26 pasó esto, ¿entienden lo que estoy diciendo? Y así se va a completar un ciclo que va a ser un ciclo maravilloso que tuvo todo esto. Y ahora estamos en el día de hoy, que pasó ayer y no lo podemos ver, pero si tenemos una mirada histórica vamos a ver cómo los ciclos se le vamos dando una narrativa. Finalmente, el pasado no es más que una novela, ¿no? Que nos construimos, una narración que hacemos de nuestro pasado. Así que bueno, sí, pero hay que hacerlo este ejercicio, ¿no? Yo porque tengo 47. Cómo los años, viste, te van cambiando toda la perspectiva, eso yo nunca lo hubiese creído. Siempre me sentí joven. Bueno, ¿qué más? Ahí está Fight, ¿se entendió Fight? Sí, mi pregunta igual un poco iba a esta Claro, cuestión. finalmente las clases son para que yo haga terapia, ¿bien? Sí, sí, Lo que no me termina de cerrar mucho, entonces, cuando la Corte Suprema tiene que fallar en sí. una cuestión en la que afecta directamente los intereses de la Corte Suprema, Mm. eh, fallan igual, no es que ellos se van. En el momento decía como que los jueces tenían la responsabilidad moral de salir, está la palabra puntual. Victoria, yo te voy a explicar lo que te pasa, y le pasa a Sí. todos ustedes, ¿no? Que es que pensar que el derecho son un conjunto de reglas de procedimiento que se aplican pacíficamente y que tienen como misión en la facultad encontrar cuál es el orden preciso y, y cuándo alguien se aparta de ese proceso. Pero
discúlpenme que vuelvo con la idea de la narración, pero es así, y no le vas a encontrar la vuelta, no le van a encontrar la vuelta, no le van a encontrar eh, la moralidad perfecta, ¿sí? Y no se van a poner de acuerdo entre ustedes ni conmigo respecto de lo que debió o no debió hacer, porque si no, no habría ideología, ni pasiones, ni divergencias, ¿ok? Y no, no hay una respuesta, no, no la hay. Eh, Hay personas humanas de carne y hueso con intereses específicos en el momento preciso en el que tienen que comportarse como se comportan. Algunos lo harán más mezquinamente, algunos con una visión, con un sentido histórico, si son capaces de hacerlo. No obstante eso, después los demás van a juzgar si se comportaron mezquinamente o no, o cómo se comportaron. ¿Está claro? Yo también eso lo ponía en el texto ese que les mandé, que si quieren vuelvan a leerlo o léanlo si no lo leyeron, en donde yo decía, bueno, la Constitución del 94 tuvo como motor la reelección de Menem, porque ese fue el motor. Pero finalmente el artículo 36 dice que no puede haber más dictaduras. ¿Sí? Entonces, finalmente, en esa constitución que hablaba de la reelección de Menem, de lo primero que se ocuparon en el primer artículo que reformaron, que es el 36, que es el primer capítulo de los nuevos derechos y garantías, lo primero que pusieron fue, che, vamos a resolver el problema que empezamos fácticamente a resolver en el 83. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahora, en el momento decíamos, che, se comportaron mezquinamente, buscaban la reelección de Menem. Bueno, no sé, mira, pasó un montón de tiempo, ya en el 83 y el 94 están mucho más cerca entre sí que nosotros hoy en el 26, y ahora entiendo que la historia se ha reparado en algún sentido. Eh, y yo no sé cómo se tienen que comportar los jueces, cuál es el deber ser, qué tendría que haber hecho la corte. Si yo fuese juez, yo tendría como guía rectora siempre este valor de darle, más allá del error, ¿no? Más allá del error, por supuesto, un sentido a cada uno de los fallos sabiendo que estoy en una instancia que es la instancia máxima cuando no hay rey y que los fallos que dicto, que las sentencias que tomo tienen que estar acorde a la historia y al lugar en el que nos encontramos. Digamos, Scaloni supo ponerse en el lugar de la historia ayer cuando dijo, mira, yo ahora soy parte de este ciclo y yo hasta diciembre estoy y necesito pensar lo que me pasó. Dejame un cacho tranquilo, pensar lo que me pasó y si este ciclo se cerró o no. Y a veces, si vos me preguntás cómo se comportaron en ese fallo, yo te diría, se comportaron mezquinamente. Pero bueno, en el momento era distinto, ¿viste? Y, y tal vez hoy la corte también está muy despreciada y se siguen comportando así mezquinamente, por lo menos así lo veo yo. Pero no hay una regla de procedimiento que deban seguir, no está establecido en ningún lado. ¿Y cómo tienen que fallar? ¿Cómo les parece? Porque no hay nada por encima y nunca lo va a haber. Esto es una contradicción. Hay una palabra que les voy a enseñar, aporía. Aporía, aporía. ¿Qué es una aporía? Una contradicción que no tiene resolución. Y hay que vivir con aporías. Y calmarse. Cuando decís, che, esto no tiene resolución. Bueno, listo, es así, es así. Listo, me calmo. ¿Entienden? Lo acepté. No le vas a encontrar entonces, Victoria, a la vuelta cómo tienen que fallar los jueces. Si estar por encima, por debajo, qué tienen que hacer. No sé qué tienen que hacer. ¿Más dudas? Si estamos, estamos. Ahí en el chat me parece que hay una persona que pregunta A que ver, no entiende que la corte debe ser diferente. espera, a ver, lo leo. La Corte debe ser deferente con la reforma de la Convención Constituyente, pero puede revisar mediante Consejo Constitucional. ¿Qué es deferente? Ah, pará, apareció más. Ah, no, había otros mensajes antes que no vi. Ah, no, 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 no. No, los otros mensajes que eran la no leí nada de todo lo que pasó. Ah, pusieron de todo. No leí nada.
¿Alguien quiere decir algo de todo lo que escribieron ahí que no dije nada? Perdón. Parece que ya pasó todo. El Parlamento, Cromwell, Leviatán, Carlos, Sincelu, Sieyès, aristocracia, golpe de Estado, la legitimada, andá a saber. Puede ser el nombre de una banda, la legitimada. Bueno, igualdad. Bueno, ¿deferente qué significa? ¿Con deferencia, con respeto? ¿O se confundió de término? Porque diferente aparece en nuestro resumen de Schifrin, ¿Cómo dice el resumen? que la Corte debe ser deferente a las decisiones de la Convención por la legitimidad que tiene sobre la soberanía popular. A ver, intento buscarlo, lo tengo marcado. Sí, dice eso. Yo tengo lo mismo. Deferente en sentido de respetar las reformas, porque es un órgano con mayor representación y soberanía. Bueno, yo pienso que tratar con deferencia es con respeto, así que es eso, ¿no? Estoy pensando en la palabra primero. Deferencia es respeto, ¿correcto? Distinción, respeto. Bueno, entonces, lo que dijo en Schifrin, vamos a decir, es lo que tal vez tendría que haber dicho en Fight. Fight tendría que haber dicho, mira, yo tengo 90 y... yo tengo 76. Yo asumí con esta constitución, pero entiendo que el poder constituyente está por encima del poder constituido. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la soberanía popular y aceptar que la mirada histórica cambia y no podemos ser eternos en nuestros cargos, ¿sí? Si hay una voluntad popular que se expresa y habla en un sentido distinto. Y tal vez eso tendría que haber dicho en Fight, pero en Fight no estaban muy de acuerdo todavía en respetar esa voluntad e irse. ¿Está claro? Entonces, no lo hicieron. Y bueno, ahí lo que dicen en Giflin es, bueno, ahora sí tenemos que hacerlo. Y tenemos que ser deferentes con lo que diga la Constitución. Y después agrega, supongo, porque lo pusieron como pregunta, pero me imagino que lo agrega. Pero tenemos que, pero podemos revisar mediante el control. Yo no sé si eso es pregunta o eso lo afirma en el fallo. De todos modos, miren, lo afirme o no en el fallo, yo les puedo decir, porque sé que más allá de que lo diga o no lo diga, la Corte todo el tiempo hace el control, y los jueces también, y les chupa un huevo, perdón que les diga así, quién dijo qué, y cuando quieren tomar una decisión política, hacen el control. Y finalmente el control termina siendo el instrumento jurídico que les permite darle legitimidad, perdón, a la decisión política que están tomando. Entonces, toman una decisión política, pero la enmascaran, la disfrazan de atributos jurídicos que le dan legitimidad en un orden que es racional legal. Y el mecanismo que se utiliza para tomar esa decisión en forma jurídica es el control, que es como una especie de juego o aparato, ¿sí? Que me permite a mí jugar con el poder. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y les digo más, para darle una vuelta de tuerca. Si la Corte no hace el control, si un juez de primera instancia no hace el control, pero alguien le solicita el control, ya en esa instancia ya también hay una decisión, porque el no hacer por parte del juez o la jueza, de la instancia que fuese, casación, cámara, instancia primera o corte provincial o corte federal, no decir nada, también es tomar una decisión. ¿Ok? Si yo voy con un reclamo de control de constitucionalidad de un tema que me interesa, pero que, vamos a decir entre mil comillas, al poder, y cierro las mil comillas, no le interesa, tal vez no se diga nada. Entonces uno ahí le diría, pero escuchame una cosa, vos haces el control para esto y no lo haces para aquello. Sí, no te lo va a decir, pero sí.
Porque causas de control hay una infinidad, ¿ok? Infinitas. La Corte toma más de 20.000 resoluciones por año, solo la Corte, que son una cada 20 minutos, incluidos fines de semana, sin feriados. Imposible. Tampoco tenemos Tribunal Constitucional, lo cual resolvería un cacho más el problema. ¿En qué sentido? Que si tuviésemos un tribunal, podríamos un poco acotar las responsabilidades. Bueno, no es cualquier juez, el tribunal. Entonces miramos lo que hace o lo deja de hacer el tribunal, si toma o no toma una decisión, si hace el control o no hace el control. Entonces, ustedes me preguntan si la Corte debe ser deferente con la reforma de la Comisión, pero revisar el control. Miren, lo que diga Schifrin, lo dijo en Schifrin. Y si van a analizar Schifrin, analicen Schifrin. Pero después lo que hace la Corte y lo que hacen los jueces de todas las instancias a posteriori difiere mucho de lo que se dijo en Schifrin. Porque no se cumple ningún fallo. Por lo menos en cuanto a sus antecedentes respecto a los siguientes fallos. Cuando se quieren apartar, se apartan. Mi conclusión acá siempre es la misma, que el control está desquiciado, es anárquico. Y ese desquicio y esa anarquía generan la ausencia de un gobierno, que finalmente es la expresión de una soberanía. No sé si respondí a la pregunta, pero si quieren finalmente la respuesta sería analicen Schifrin en Schifrin y nada más. No lo saquen de contexto para proyectarlo al resto de los fallos del Poder Judicial, porque nada les va a coincidir. Todos los días tenemos noticias de fallos o no fallos del Poder Judicial que van en contra de la Convención Constituyente, si quieren. Porque en la Convención se sancionaron leyes y se dieron jerarquía a pactos internacionales con los cuales estamos todo el tiempo en colisión. Todo el tiempo. Y no se cumple. Y no estamos alarmados por esto. Bueno, ¿estamos ya o no? Profe, última Dale. duda. Vamos. Supuestamente he llegado a escuchar que probablemente se decrete feriado mañana, o no sé cuándo lleguen los jugadores de Argentina, que si en caso de que sea verdad y en caso de que sí lleguen mañana, ¿qué pasará con el parcial? Y bueno, lo corremos. ¿Qué voy a hacer? Ok, Damos clases el miércoles y listo. Y hacemos el juego. bueno, y en ese caso entrarían los temas nuevos. Igual sería una clase. Supongo que no. Pero Bueno, bueno, vamos a ver qué decimos. bueno, listo, gracias, profe. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Estamos? Cuando estén las noticias, vemos y avisamos por el grupo. ¿Está bien? Y no se podría, profe, digo, directamente pasar la fecha para el día jueves, Pasa que es un curso intensivo, ¿viste? Entonces, yo entiendo, ¿eh? para fijar Pero un poquitito más los conceptos, porque la verdad que en mi caso me generó muchas dudas. es que yo te digo decir lo que pasa, Patricia, es inevitable esto, es un curso intensivo. Yo entiendo lo que vos decís, ¿eh? Tenés razón. Y es imposible que así no sea. Y vas a terminar la materia y vas a seguir teniendo dudas. Pero como es un curso intensivo, no nos queda otra que tomar. Y si mañana no hay feriado, vamos a tomar igual, porque no hay mucho tiempo. Lo que está mal de base es el curso intensivo. Y no lo podemos solucionar. Y no vas a llegar a terminar de afianzarlo. Y vas a rendir con las dudas que tengas. Es más, muchas Ok, veces las terminas resolviendo en el examen. bueno, ok, Perdóname, tenés razón en lo que decís, yo coincido en lo que vos decís, 100%, pero viste, como que no hay más tiempo y no nos deja más opción, ese es el problema, pero no es que yo no esté de acuerdo con que hace falta, no un cuatrimestre, el año entero para que vayan cayendo bien las fichas de todo esto, ni que hablar. está bien. Bueno, ¿Estamos? gracias. No, de nada. ¿Listo? Listo. Nos vemos. Chao, gracias, Bueno, profe. Chao, gracias. profe, Chau, gracias. chau. Chao.